En uno de nuestros pasados vídeos hablábamos sobre el que quiere proyectar su casa en bambú, aquella persona que ha visto esas hermosas casas de bambú y quiere proyectar su casa de bambú. Y le dábamos unos tips y le dábamos una recomendación si eso era lo que estaba pensando, si eso era lo que quería, tener su casa en bambú. Hoy vamos a referirnos no al cliente, no a la persona que quiere hacer su casa de bambú, sino al profesional que está pensando en proyectar con bambú, porque un cliente se lo sugirió, porque un cliente se lo pidió o sencillamente porque está pensando en incursionar en proyectar con bambú. Entonces queremos darle 5 claves a ese profesional antes de que decida proyectar con bambú. Como siempre, entonces sin más, pues vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible, gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad? Bienvenidos como siempre a tu canal, nuestro canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad, donde solo hablamos del bambú y la sostenibilidad. Y hoy, como te decía en la intro, queremos referirnos a ti como profesional que desea incursionar en proyectar con bambú, en trabajar en el diseño y la proyección de una edificación de bambú. Pues bien, a ti queremos darte esas recomendaciones que nosotros consideramos muy importantes, sobre todo porque son básicas cuando se trabaja un material como el bambú. Desde luego que el universo del bambú y de su conocimiento es supremamente amplio y profundo, y si de verdad quieres ser un excelente profesional en el bambú, lo primero es aprender muchísimo del material para poder llegar a saber cuál es la técnica correcta para aplicarla en tus diseños y en tus proyectos. Pero hoy simplemente te vamos a dar esos tips, esas indicaciones, esas 5 cosas importantes que creemos debes conocer antes de ponerte a proyectar con bambú. Antes de ir a las diapositivas donde te voy a explicar esas claves, recuerda que para que estés informado cada vez que publicamos un video nuevo, para que puedas comentar, para que hagas parte de esta comunidad, lo mejor es que te suscribas y le des a la campanita y al final del video, si te ha gustado, pues que le des un like o sencillamente que hagas tus comentarios, des tus opiniones y si te parece, recomendar nuestro trabajo. Y ahora sí, vamos entonces con la presentación. Bien, vamos con esas 5 claves básicas si piensas proyectar usando el bambú. Tú que eres un profesional de la arquitectura, de la construcción, del diseño, de la ingeniería y ahora estás pensando utilizar, incursionar en el uso del bambú como material de construcción, pues debes tener en cuenta al menos estos 5 puntos básicos que yo te estoy dando. Desde luego, el universo del conocimiento del bambú es muy grande y muy profundo y yo lo que recomiendo antes de cualquier cosa es que te sumerjas en ese conocimiento, te hagas un experto conocedor del material y una vez conozcas el material puedas depurar la técnica más eficiente para usarla en tus proyectos. Pero entre tanto te sugiero que antes de pensar en proyectar en bambú tengas en cuenta estas 5 claves que te voy a dar. Bien, mi primera recomendación una vez que has tomado esa excelente decisión de proyectar en bambú es que conozcas las diferentes especies de bambú que tienes a tu alcance para poder utilizarlas en tu proyecto. Y hay que empezar porque sepas, por si no lo sabes, que estamos hablando de que existen más de 1600 especies de bambú, ya casi 1700 especies de bambú datadas, de las cuales digamos que cerca de unas 50 son las que se usan más popularmente en construcción y específicamente algunas tienen unas características que las destacan para que puedan ser usadas como material estructural y otras sencillamente como material de uso constructivo o arquitectónico. Entonces, esa primera recomendación es: conoce bien las especies de bambú que tienes más cerca y luego procurar conocer las características como te lo indicaré más adelante. Pero de momento, lo primero, por favor, conoce esas especies de bambú. Segundo aspecto relevante, segundo aspecto importante, segunda recomendación que quiero hacerte a ti como profesional que quieres proyectar con bambú y es conocer
la preservación y el manejo del material. Y es que estamos hablando del uso de un material natural. Los que tengan experiencia trabajando con madera, por ejemplo, sabrán que hay que tener determinados cuidados, por ejemplo, a la hora de diseñar. Existirán algunas pautas de diseño que tenemos que cumplir para preservar el material por ejemplo, la humedad o de los rayos solares. Pues efectivamente eso mismo es lo que afecta a un material natural como el bambú. Por lo tanto, hay que preservarlo para ello. Recordemos también que el bambú no es un material industrializado, por lo tanto no viene con una ficha técnica y unas recomendaciones de uso. Entonces nosotros debemos procurar saber cómo se hace ese proceso de preservación para nosotros poder verificar si el material con el que nosotros nos vamos a copiar para construir nuestro proyecto cumple con esas mínimas especificaciones de una excelente preservación. Y también conocer cómo es que se manipula, cómo es que se almacena, cómo es que se transporta el material, cómo es que se corta el material para que el material no sufra daños, el material conserve su integridad. Al final, lo que nosotros tenemos que garantizar como profesionales es la integridad de nuestro proyecto, y esa integridad de nuestro proyecto pues dependerá directamente de la integridad del material, que en este caso el material base, que es el bambú. Por eso lo importante de que conozcas a fondo cómo es que se hace la preservación del material y cuáles son sus pautas de manejo. Y acuérdate, cuando estoy hablando de preservación del material, estoy hablando de una preservación para evitar el ataque de esos insectos o de los xilófagos, y también, en este caso, muy importante, de la humedad, que es la que produce los hongos y posteriormente puede producir la pudrición de elementos tan importantes como los pilares de nuestro proyecto. Vamos ahora con el tercer aspecto clave, la tercera recomendación que quiero darte. Y esta tiene que ver con la selección del material, ya que sabemos cuáles son esas pautas para la preservación. Ya sabemos cómo es el proceso de preservación porque es muy importante, sabemos cómo se maneja y cómo se manipula el material. Debemos saber elegirlo. ¿Por qué? Porque de esa correcta elección del material dependerá que nuestro proyecto se haga acorde a como lo hemos pensado. Y cuando hablo de la selección del material, estoy hablando de que como es un material natural, que obviamente no tiene una circunferencia exacta, no tiene una distancia entre nudos exacta y no tiene un espesor de pared perfectamente regular, pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Tenemos que trabajar con diámetros promedio de cañas que vamos a utilizar, tenemos que trabajar con espesores de pared promedio de cañas y también tener en cuenta esa distancia entre nudos que existe en un material tan particular como el bambú. Y es que de ello dependerá cosas tan importantes como el mismo diseño estructural y luego la posterior verificación de eso, entendiendo que los esfuerzos se transmiten a través de esa sección del anillo circular. Por lo tanto, por eso es tan importante tenerlos en cuenta. Y eso dependerá muchísimo de la selección del material. Si nosotros elegimos el material adecuado con esos espesores promedio, con esos diámetros promedio, podemos también estar tranquilos que con ellos se podrá materializar el proyecto de acuerdo a nuestro diseño. Vamos ahora con esa cuarta recomendación y tiene que ver específicamente con la adaptación del diseño al material que estamos utilizando. Y en este caso nos referimos a la tipología. La tipología del proyecto tiene que adaptarse específicamente a esas características del material. En este caso, como decíamos, estamos hablando de un material natural, un material que no tiene una ficha técnica, que no es un material industrializado, que no tiene unas medidas estándar ni unas medidas completamente regulares. Por lo tanto, nosotros debemos, una vez tenemos acopiado el material o por lo menos hemos definido exactamente la especie, sus medidas promedio, sus características físicas y mecánicas, pues con base en eso ya empezamos nosotros a armar nuestra solución constructiva, a armar nuestros elementos constructivos. Y de esa forma, lo que nosotros estamos concibiendo
se está adaptando a eso que me está ofreciendo el material, a esas prestaciones que me está dando el material para satisfacer esas necesidades de mi proyecto. Entonces, eso me generará la tipología adecuada y también me permitirá a mí encontrar la técnica más apropiada, la técnica que haga que mi proyecto sea lo más eficiente posible, por ejemplo, en algo tan importante como el proceso de construcción. Por último, y no menos importante que las 4 anteriores, mi quinta recomendación es el cuidado de la técnica y el proceso constructivo. Y es que si tú realmente has conocido bien el material, has podido elegir un buen material, conoces a fondo las características y con base en eso has implementado para tu diseño una técnica muy eficiente, pues eso significa que vas a llegar o vas a poder entregar un diseño a quien lo va a construir que le va a facilitar muchísimo la materialización del proyecto. Va a ser muy eficiente y va a ser muy fácil la construcción. Sobre todo, eficiente en el tiempo. Se va a construir muy rápidamente. Y también, basados en tu diseño, se va a poder hacer muy fácilmente el mantenimiento del proyecto. Todo esto entonces va a redundar en la eficiencia y en la calidad en el proceso de construcción. Bien, ahí quedan esas 5 recomendaciones que yo realmente pienso que son claves, que debes tener muy en cuenta cuando quieras proyectar en bambú, cuando estés incursionando como profesional en el diseño, utilizando el bambú como material base de tus proyectos. Vuelvo y te repito, para mí lo más importante es que de verdad te profundices muchísimo en el conocimiento del bambú, llegues a ser un experto conocedor del bambú, conozcas más de una especie de bambú, conozcas bien sus características y desde luego eso te permita depurar una técnica que sea lo más eficiente y lo más adaptada a esa especie de bambú que tú uses en tus proyectos y que le saques el máximo provecho a ese bambú adaptándolo a esas ideas proyectuales que tú tienes, desarrollando esas soluciones constructivas que sean lo más eficientes para satisfacer las necesidades a través de tu proyecto. Bien, si ya estás usando el bambú, ¿crees que es interesante? ¿Crees que es importante esto que yo he dicho? Pues dímelo en los comentarios. Si por el contrario no lo sabías y te parece interesante o crees que hay algo más que debas saber, dímelo en los comentarios. Por supuesto, también si te ha gustado el video, pues regálame un gran like en este video y en todos los otros que puedas ver en nuestro canal, porque eso hará que nosotros podamos llegar a mucha más gente con el conocimiento del bambú y de esa forma el bambú pueda tener el papel protagónico que debe tener como material de construcción. Entonces, en últimas, que por favor comentes, que por favor compartas y que construyas con bambú, de la forma correcta. También recordarte que si no lo has hecho aún, pues estás tardando y dale a la campanita, suscríbete para que estés enterado cada vez que publicamos un nuevo video en el canal. Por último, decirte que la ampliación de todos estos temas y si de verdad también quieres profundizar en el conocimiento del bambú, pues para eso estamos nosotros, porque yo te enseño y tú lo construyes. Tenemos nuestra academia virtual de Evidabla, de Bambutectura, donde específicamente hemos desarrollado el método Bambutectura para enseñarte a ti cómo poder transformarte en un profesional conocedor del bambú y diferenciarte a través de tus proyectos. Entonces, te dejo en los comentarios y te dejo en la descripción del video todas esas líneas formativas que tenemos para que te incorpores en el mundo de la construcción con bambú, de la arquitectura con bambú de la forma correcta, a través del conocimiento del material. Y hasta aquí entonces el video de hoy. Como siempre me despido de todos ustedes con un sustentable y sostenible abrazo bambucero. Hasta nuestro próximo video o en cualquier otro momento que nos encontremos en las redes. Hasta luego.